Bueno, pues después de haber hablado de la Guerra Fría y de lo que supuso ese conflicto durante tanto tiempo, vamos ahora a parar y a desengranar un poquito qué es esto del mundo capitalista y del mundo comunista. Vamos a verlo en sus dos principales países, en Estados Unidos y en la URSS, y después veremos cómo esos países influyeron en los países que estaban alrededor de sus órbitas. Pues comenzamos hablando de Estados Unidos. Estados Unidos es el modelo capitalista por excelencia. Bueno, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que estaba en posesión de los recursos naturales como el petróleo, que constantemente participaba de procesos de innovación que ayudó a la creación de grandes multinacionales y que además poseía la banca más grande y más dinámica, convirtiendo al dólar en la moneda de referencia. Tened en cuenta que anteriormente había sido la libra esterlina. En 1944 se firmaron los acuerdos de Bretton Woods que dieron lugar al Fondo Monetario Internacional y la creación del Banco Mundial. Por lo tanto, podemos decir que Estados Unidos era el origen total de este mundo capitalista. El modelo de sociedad que se desarrolló en Estados Unidos estaba basado en el enriquecimiento de la sociedad, en el ascenso en el nivel de vida, en la facilidad para la obtención de créditos, es decir, una posición cómoda para que la población pudiese crecer. A pesar de ello, existían diferentes desigualdades sociales. Vamos a hablar también de marginación social, de delincuencia, de pobreza. Es más, Estados Unidos tiene la mayor tasa de violencia de todas las sociedades occidentales. Consecuencia de todo esto, aparecen uno de los movimientos más importantes que se van a desarrollar en Estados Unidos, que fue el movimiento desarrollado por Martin Luther King, defensor de la no violencia y sobre todo de la integración de los negros. Bueno, pues el sistema capitalista americano se basa en la democracia liberal. Siguen teniendo como constitución vigente la primera, que se firmó en el año 1787, la cual evidentemente se va modificando mediante diferentes enmiendas, que son las que se realizan para modificar aquellos aspectos que son necesarios reformar. ¿Qué define la Constitución? Define que Estados Unidos es un Estado federal con un sistema presidencialista y con dos cámaras, por un lado el Senado y por otro lado, la Cámara de Representantes. Sabemos que es un sistema bipartidista, que ahora vamos a trabajar un poquito más sobre él, que por un lado está el Partido Republicano, que representa a los conservadores, y por otro lado el Partido Demócrata, que son aquellos de ideología progresista social. Bueno, pues ahora lo que nos vamos a detener es cómo los diferentes presidentes de Estados Unidos durante la época de la Guerra Fría adoptaron medidas para llevar a cabo sus políticas. En primer lugar, vamos a asociarlos por grupos, ¿vale? Estarían Harry Truman y Delano Eisenhower, los cuales llevaron a cabo una política anticomunista conocida como caza de brujas, con además muy escasas leyes de carácter social. El segundo grupo que encontraríamos serían a John Fitzgerald Kennedy y a Johnson, los cuales llevaban la política establecida, se conoce como la nueva frontera. Esta política estaba marcada como por tres cosas, resumiendo muy rápidamente. Primero, la lucha contra la pobreza y la segregación racial, que ya os he comentado anteriormente, que fue uno de los puntos más importantes del desarrollo de la política en Estados Unidos. Por otro lado, apoyaron el progreso científico y el tecnológico. Y luego, en tercer y último lugar, el fomento de la paz. El último grupo de presidentes norteamericanos del que vamos a hablar serán de Nixon, de Ronald Reagan y de George Bush hasta el año 1993. Las características de los políticos de esta etapa fueron porque llevaron a cabo políticas liberales con el apoyo a las grandes empresas y a las grandes fortunas, reduciendo de esta manera también las ayudas sociales y un aumento muy importante de los gastos militares.